Hoy les quiero hablar del pie o de los pies, que muchas veces no le damos importancia porque es como que, como no lo tenemos en nuestro rango visual, no existe. Y créeme que te vas a acordar, o todos aquellos o aquellas que han sufrido dolores en los pies saben de lo que les estoy hablando. Cuando nos duelen, sabemos que están ahí. Y el problema que tienen los pies, sobre todo, es que nos duelen cuando vamos al baño en los primeros pasos en la mañana. Es como que ya nos levantamos y nos dice buen día. ¿Cómo te despertaste hoy? ¿Bien? Bueno, tenés un espolón calcáneo o tenés una fascitis plantar. Y estos son términos que muchas veces nos dan los traumatólogos, los médicos o los kinesiólogos. Y nosotros decimos, está bien, espolón calcáneo. ¿Y qué es un espolón? Y nos muestran la radiografía. Ves que tenés esta punta así que apunta para abajo y te pincha cuando pisás. Sí, tenés razón, pero ¿y la fascitis plantar que se retrae toda esta manta? Tenemos que empezar a entender cómo trabajarlo esto, pero sobre todo también cómo curarlo, porque muchas veces los tratamientos nos dicen, llega a tu casa, agarra una botellita con agua, ponele mucha agua y ponele en el congelador que se enfríe bien y pasale el pie y después la toalla. Los ejercicios no están mal. Está bien que nos ayuden en casa, pero no es la solución. Hay que entender de dónde viene el dolor en los pies, porque si no, es muy probable que se cronifique, es decir, que se haga crónico y después ya nos empieza a afectar para arriba, las rodillas, la cadera, la cintura. Tienen que entender que los problemas en los pies muchas veces no tienen, en la mayoría de las veces, no tienen el inicio en los pies, porque todo lo que sería la parte posterior, la parte dorsal del cuerpo, está recubierto por lo que se llaman las cadenas musculares posteriores que van desde el cuero cabelludo hasta el hallux, hasta la punta del dedo gordo del pie. Entonces muchas veces cuando hay retracciones de estas cadenas musculares empiezan a traccionar y se empiezan a generar problemas tendinosos. Y acá con este concepto es con lo que me gustaría que se queden, que tiene que ver con tendinopatías. ¿Por qué? Porque los músculos terminan en tendón. Cuando nosotros vemos un músculo, se ve que es gordito y a las puntas es finito. Esos son tendones. Y los tendones son los que se insertan en los huesos y que nos dan la movilidad de las articulaciones. Entonces, cuando nosotros estamos traccionando, porque a lo mejor estamos moviendo el brazo, ese músculo está traccionando del hueso, lo está haciendo mover. Ahora, imagínense la presión o la tensión que soportan los músculos de lo que son los miembros inferiores. Ni hablar del pie, cuando caminamos, cuando corremos, cuando hacemos un deporte, ni hablar si tenemos sobrepeso. Entonces acá es donde tenemos que empezar a entender por qué. Empezamos a sobrecargarlos. Y al sobrecargar, sobre todo, lo que mal llamamos los gemelos, o el tríceps ural sería, que son 3 músculos, en realidad son 4 músculos que están en la pantorrilla y que bajan, se hacen más finitos y se transforman en el tendón de Aquiles. Todo el mundo conoce el tendón de Aquiles, ¿no? Bueno, de ahí se pega al hueso del talón, que se llama calcáneo, por eso el espolón es calcáneo, y de ahí se despliega todo como una manta fibrótica en la planta del pie, que se llama fascia plantar. Entonces ya sea porque tenemos pie plano, o como les decía, por sobrepeso, por un esfuerzo deportivo, por el mal calzado, nosotros maltratamos muchísimo a los pies con el calzado que utilizamos, sobre todo las mujeres, y sin pecar de machista. La realidad es que las mujeres se ponen esos tacones o zapatos apretados. Los varones también a veces, pero no sé, me da la sensación como que los varones muchas veces lo maltratan con los deportes y las mujeres con el calzado. Y no hay nada peor que un taco alto o un tacón. Y aparte a veces son de 12, 15 centímetros. Eso hace que se pliegue, que se achique, como que se achicharre el pie. Y terminamos con los dedos todos en garra. Cuanto más trastornos biomecánicos tengamos, más se va a fibrosar la fascia plantar, que tendría que ser, dentro de todo, tiene que ser bastante elástica. Imagínense que es lo que nos permite desplazarnos. Entonces se empieza a fibrosar, eso empieza a tironear de donde se inserta en el calcáneo, en el hueso del talón, y se empieza a generar el espolón. Es lo mismo, ¿se entiende que es lo mismo? Tienen que empezar a ver el cuerpo como una globalidad. El espolón calcáneo y la fascitis plantar forman parte de la misma patología y se deben tratar de la misma manera. ¿Y cómo? Por un lado, tenemos que empezar a hacer un tratamiento que sirva para romper la fibrosis
que se ha generado en toda la fascia y la inserción en el calcáneo, incluso también el tendón de Aquiles y los que le decía, ¿no? El gemelo o la pantorrilla. Y esto lo podemos hacer con ondas de choque radiales, que son microimpactos ultrasónicos, es decir, son micro golpes, pero ultrasónicos, llegan mucho más profundo. Y de esta manera rompemos las adherencias, rompemos las calcificaciones y estimulamos a que se regenere el colágeno de todas las estructuras miotendinosas o musculares. Pero también tenemos que trabajar toda la cadena posterior. Es decir, tenemos que hacer que todo el cuerpo se vuelva más flexible, más elástico. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, con reeducación postural global. RPG, ¿le suena? Bueno, estas son posturas con una kinesióloga o un kinesiólogo que va a hacer que podamos estirarnos a través de... La realidad es que la persona que no lo hizo no va a entenderlo con una explicación, pero son técnicas específicas guiadas por un kinesiólogo o kinesióloga que sirven para mejorar la flexibilidad de todas las cadenas musculares del cuerpo, mayormente predominio de las cadenas posteriores y más del tren inferior. Entonces, de esa manera empezamos a ser más flexibles y más plásticos, más elásticos. Ahora, es importante entender que si sufrimos de pie plano, algún bloqueo en el peroné, que el peroné está como ahí abandonado también, ¿no? Pensamos que como es un huesito que está al costado de la pantorrilla, no tiene ninguna función y no solamente puede tener una implicancia en la rodilla, sino también en el pie, y más arriba también, ¿no? Pero directamente a la rodilla y al pie. Entonces tenemos que ver cómo está funcionando el peroné, si tenemos algún problema en los meniscos, si tenemos algún problema en la cadera y viceversa, si a lo mejor alguna artrosis de rodilla, si algún problema en nuestra, no sé, técnica deportiva, en alguna cuestión más que tenga que ver con el día a día. Muchas veces tenemos una falla en lo que estamos haciendo. ¿Por qué se los digo? Porque muchas veces simplemente con subir mal una escalera o bajar mal una escalera en personas sobre todo que trabajen en lugares donde tengan que subir y bajar todo el tiempo, a veces esto también genera una fascitis plantar, un espolón calcáneo. Entonces en el día a día también se llama higiene postural e higiene de los movimientos. Tenemos que ser prolijas. Entonces muchas veces se bloquea. El pie tiene muchísimos huesos, muchísimos, más de 20 para que se imaginen. Entonces muchas veces esta combinación de huesos del pie, del tobillo, de la rodilla o incluso más arriba también, no funcionan bien, se bloquean y tenemos que, a través de quiropraxia, osteopatía o praxis vertebral, manipular estas articulaciones para devolverle la biomecánica ideal, la biomecánica fisiológica más adecuada y de esa manera, junto con las cadenas musculares y habiendo estimulado para que se regenere el colágeno de todas las estructuras que están doliendo, tener una mejor salud y que por fin a la mañana nos podamos levantar sin tener que andar pisando pinches de la cama al baño. Nos vemos la próxima, que estén muy bien, chau.